Hola, buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida a este webinar organizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Hoy, 25 de noviembre, queremos reflexionar sobre esta lacra de la sociedad actual y cómo abordar sus causas y sus posibles soluciones. Para ello está con nosotros Rosa Gómez Torralbo. Ella es licenciada en Psicología, graduada social y máster en Gestión de Calidad. Desde 1987 Rosa ha trabajado en políticas públicas de igualdad en el Centro de la Mujer de la Diputación de Málaga y ese equipo de trabajo fue germen del Instituto Andaluz de la Mujer, donde Rosa también ha desarrollado diversos puestos, incluido el de directora en el año 2000. Es colaboradora y docente del IAR desde hace años y actualmente es vocal del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Yo doy ya la palabra a Rosa y les recordamos que tienen en el menú de la aplicación posibilidad de escribir sus preguntas para que la ponente pueda responderlas al final. Y también tienen un icono en la zona inferior derecha con una flechita donde pueden pulsar y configurar la visualización, la forma en que quieren visualizar este webinar. Pues muchas gracias a Rosa y les dejo con ella. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todo el mundo que os habéis conectado. Muchas gracias al Instituto Andaluz de Administración Pública por darme la oportunidad de compartir estos minutos, 20-25 minutos. Me han comentado que va a ser la exposición y luego las preguntas que queráis hacer. En un día, 25 de noviembre, que como sabéis, hace unos 16 años, en 1999, en las Naciones Unidas, siguiendo la propuesta de las compañeras de asociaciones de mujeres de Centroamérica y Latinoamérica, propusieron que se considerase un día para pensar, para reflexionar sobre esta lacra que, como bien has dicho y como aparece en el título, es una emergencia global. Yo planteé una serie de preguntas y voy a tratar de ir respondiendo a las preguntas a medida que vayamos hablando. Quizá la primera de estas preguntas, bajo mi punto de vista, es una de las fundamentales. ¿Qué tipo de violencia sufren o sufrimos las mujeres en la actualidad? Yo os propongo que pensemos, que pienses en un momento lo primero que se te viene a la mente al pensar en violencia de género. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Es probable que se nos venga a la mente una imagen de una mujer, un rostro, una cara con un hematoma o con el efecto de un ácido, con el efecto de llagas. Es posible que hoy nos venga a la mente el joven que ha asesinado a una mujer en Fuenlabrada, a una joven de 26 años. Normalmente, habitualmente, son las imágenes, saltamos de una imagen, cada 3 o 4 días ocurre un asesinato y vamos saltando de asesinato en asesinato. Esa es una violencia extrema, es muy importante, pero esa imagen nos conduce a pensar, a imaginar la violencia de género como algo que ocurre entre dos personas, algo que ocurre en ese ámbito donde hay muy poca información, ocurre en el ámbito privado y queda ahí. Y ahora estaremos en estos días hablando sobre qué problema había, ese eco que nos ha dejado los medios de comunicación, por ejemplo, de que él decía el hijo no es mío, y nos vamos a quedar en ese suceso. Además, esto ocurre en un momento, en una sociedad en la que es formalmente igualitaria. Hemos conseguido un gran avance, tenemos una constitución, tenemos leyes de igualdad, tenemos recursos institucionales, y sigue ocurriendo esto, y sigue ocurriendo con jóvenes, sigue ocurriendo con gente muy joven. Este caso de Fuenlabrada eran jóvenes, pero es que son más jóvenes aún los que sigue habiendo casos. Es como una sangría que parece que somos incapaces en nuestra sociedad de detener. Incluso caemos como en un fatalismo, es decir, es como si
a pesar de todo lo que estamos haciendo, algo como que no se puede evitar. Y es ahí donde tenemos que, es la propuesta, es lo que yo puedo intentar aportar, es decir, vamos a reflexionar sobre qué es lo que hay detrás de este iceberg, ¿no? Esta es la punta, es un síntoma, pero ¿qué es lo que hay detrás? Ya en los años 60 el feminismo nos decía que lo personal es político. Este hecho personal tenemos que hacer un análisis político. Es verdad que va a haber minutos de silencio, que va a haber declaraciones institucionales, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente para entender lo que significa que esto que ocurre entre dos personas es un hecho político. Eso significa que tenemos que tener una teoría que nos permita entender por qué ocurre eso. Una teoría, la palabra teoría viene del griego, viene del mismo significado que ver, iluminar, explicar. Necesitamos una teoría para entender. Si no tenemos previamente una teoría, no le damos significado a lo que ocurre y no nos permite organizar en algo lógico, que podamos entender qué ha pasado ahí. ¿Y cuál es la teoría que nos va a permitir entender algo de lo que está ocurriendo? Esa teoría es una teoría de género. Es una teoría que nos permite entender que el comportamiento de las personas está condicionada, está construida socialmente y está vinculada a que tengan un sexo u otro. Se asocia al hecho de nacer mujer y al hecho de nacer varón una serie de comportamientos, de expectativas, de atributos que tienen que cumplir en esta sociedad. Por eso tenemos que conceptualizar ese proceso. Celia Morós nos dice que conceptualizar es politizar. Por eso, el construir cómo se va aprendiendo estos comportamientos es uno de los hechos fundamentales para poder entender y cuando entendemos y nos hacemos una imagen en el pensamiento es cuando podemos actuar. ¿Qué nos permite entender eso? Y a la vez ver que estamos en una sociedad formalmente igualitaria. Esos roles, los roles que se atribuyen en esa construcción de género, es verdad que están ya atravesando muchas fronteras, es decir, en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, las profesiones, estamos accediendo las mujeres a todos los ámbitos, en la educación. Entonces, en los roles parece que hemos avanzado bastante, queda mucho por hacer y además nos estamos ciñendo a un ámbito del mundo. En el contexto global la situación es muy desigual en función de los territorios, de ahí que la construcción de género tenga que ver con el momento histórico y con los lugares, pero en este momento en Andalucía podemos decir que los roles ya son más igualitarios. Pero ¿qué pasa con las propias identidades? ¿Qué pasa con esta ofensiva que estamos percibiendo? Porque es verdad que no es porque hablemos más de ello, es que en España hay más violencia, eso tampoco es cierto, pero también es verdad que estamos observando una reacción del sistema, una reacción de este sistema patriarcal que hay que entender para contextualizar esta relación entre hombres y mujeres, un sistema de poder independiente a otros sistemas de poder que hay en esta sociedad, como por ejemplo el capitalismo, que regula nuestras relaciones económicas, pero a la vez hay otros sistemas que regulan nuestras relaciones entre hombres y mujeres, que es el patriarcado y que es una relación de poder. Entonces, ¿cuál es ese mandato que además está absolutamente activo en ese mandato del patriarcado, en esa construcción de identidades? Pues que la identidad masculina está muy vinculada a la violencia y sigue muy vinculada a la violencia. Fijaros que hasta el año 1983 el que un hombre tuviera una relación conyugal con la mujer a la que estaba agrediendo era un atenuante. Hay una legitimación de la violencia. ¿Sabéis el diccionario de la Real Academia, que sabemos que no nos quiere demasiado a las mujeres, cómo define la palabra violento? Lo define, dice, dicho de una persona que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira. Él la quería, pero se deja llevar por la ira. Y además estamos en una sociedad igualitaria. ¿Por qué está ella ahí? ¿No ha sido capaz de detectar ese riesgo? Todas esas cosas son las que nos van a venir a la cabeza
de cada uno de los asesinatos. ¿Y qué dice este diccionario que tanto nos quiere a las mujeres sobre la palabra víctima? Dice: persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio, persona que se expone u ofrece a un grave riesgo. Es decir, hay una cierta legitimación en esa construcción vinculada a la masculinidad, porque cuando pensamos en la violencia y pensamos en una agresión, fijaros que agresividad y violencia de género no es lo mismo. Normalmente escuchamos: era un buen chaval, era un buen vecino, era un buen compañero de trabajo, nadie hemos entendido qué es lo que ha pasado. Eso es muy frecuente que lo escuchemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona no era agresiva, pero ¿cuántas puñaladas tuvo que dar para que muriera? Cuando ya estaba muerta incluso, ¿cuántas puñaladas más tuvo que dar? Entonces, agresividad y violencia de género no es lo mismo, porque si esa persona fuera agresiva, ciertamente, pues esa actitud la tendría con compañeros, con compañeras, con otras personas de la familia, con otras mujeres, pero muchas veces no, es decir, no es una persona que tenga un comportamiento agresivo como agresividad, sino que ejerce la violencia como modo de poder, como modo de prevalencia, como modo de que se pliegue a lo que tiene que hacer, a la obediencia, porque hay un deber de obediencia, porque venimos de un marco de esa legitimación y de esa obediencia de las mujeres. Entonces, él lo que está haciendo es restituir. Eso se aprende. Lo que nos dice la teoría de género es que eso se aprende desde la infancia. Incluso vemos que eso tiene otras consecuencias lesivas para los propios chicos que no aceptan este tipo de roles y que sus propios compañeros le castigan cuando no se comporta ejerciendo esa masculinidad, cuando no se comporta ejerciendo la violencia, cuando hay que imponer y cuando hay que hacer una exhibición de su masculinidad. Y vemos cuando muchas de estas agresiones se hacen en grupo, es decir, forma parte de esa relación de la fratría, es decir, esa relación entre hombres y entre compañeros para mostrar esa violencia contra las mujeres. Pero claro, eso tiene una parte de la construcción de la identidad femenina. Es decir, el sistema patriarcal que está haciendo esa construcción de género, ese mandato, esa socialización, ¿qué es lo que nos está diciendo a las mujeres? A las mujeres nos educa en la ética del cuidado y en la ley del agrado. ¿Qué significa eso? Significa que las prioridades en la vida nuestras son agradar, son cuidar. Eso tiene que ver con nuestra construcción como mujeres, con nuestra identidad. Y parece que si no nos surge de natural el que nos sintamos realizadas, cuidando, agradando, es que nos falta algo de esa parte de feminidad. Somos mucho más mujeres cuanto más cuidamos, cuanto más agradamos, cuanto más nos presentamos de manera que el otro, el hombre, se sienta bien. Es decir, esa es la jerarquía que nosotras debemos tener, ese es el amor romántico, ese es el amor fusión, esa es la posición en la vida que el proyecto que tenemos que poner de manera central. Esas renuncias que vamos haciendo a nuestros proyectos personales apenas quedan invisibilizadas, porque nuestra prioridad debe ser el proyecto del otro y nuestra prioridad debe ser el proyecto familiar. Todo eso hace que las identidades se siguen construyendo de esta forma. Por eso, cuando hablamos de la violencia de género y nos viene a la mente esa violencia extrema, para mí lo importante y lo que yo quisiera compartir hoy es que hay muchos tipos de violencia, muchas intensidades de esa violencia. Amelia Valcárcel el otro día la escuchaba hablando de esas intensidades de la violencia extrema, que todo el mundo se nos viene a la cabeza, de esa violencia media y de esa violencia de baja intensidad que vivimos todas. Esa violencia de baja intensidad que nos hace autocensurarnos. No vamos a competir con ellos, no vamos a contestar, no vamos a pasar por esa calle vacía, no vamos a pasar por ese sitio que no está iluminado, no vamos a llegar muy tarde a casa, no vamos a salir solas, no vamos a viajar solas, no vamos a ir a determinados sitios. Es decir, todo eso que nos está autolimitando es violencia de género. Todo eso que nos hace
no provocar, todo eso que nos hace pensar qué tengo que hacer para que no digan que estoy provocando, eso es violencia de género. Con eso pretendería algunas respuestas a esa primera pregunta que decíamos, ¿qué tipo de violencia sufren o sufrimos las mujeres? Para intentar abrir ese abanico. ¿Cuáles se consideran violencia de género? Y ya veo que ya queda poco tiempo, pero bueno, ya decía que esta pregunta para mí era más fundamental. ¿Cuáles se consideran violencia de género? Violencia de género es toda violencia contra las mujeres. Ahora bien, en España, hoy por hoy, la Ley 1/2004, que sabéis que es la primera ley de aquella legislatura a la que se llegó por unanimidad, se aprobó por unanimidad en el Congreso. También es cierto que esa unanimidad parece que terminó cuando se aprobó la ley, porque luego a la hora de cumplirla no hay tal unanimidad. Y también hay que decir que en el 2007 se aprobó la Ley Orgánica de Igualdad de Género y ahí no hubo unanimidad. Algo está fallando entonces, algo está fallando. O es que el ver esa imagen de una mujer agredida nos inspira cierta compasión y ahí sí podemos ponernos de acuerdo, porque ¿quién no va a estar de acuerdo en eso? Pero cuando estamos en la raíz y estamos viendo que es un problema de falta de igualdad y queremos hacer una ley orgánica para luchar contra esa igualdad, ahí ya no estamos de acuerdo. No obstante, en esa ley, en aquel momento histórico, hace 12 años, pues se limitó, se concentró en las agresiones que sufrían las mujeres cuando había un vínculo de afectividad, un vínculo conyugal o una relación análoga de afectividad. Quizá por lo que decíamos antes, porque justo se venía de un entorno en el que eso eximía, en el que eso era un atenuante. Por eso era importante eliminar y quitar. Ahora ya, y desde luego desde la firma del Convenio de Estambul, del año 2011, suscrito en 2014, hace ya 2 años que teníamos que haber ampliado esa ley orgánica y a todo tipo de violencia y a todo tipo de relación con el agresor y algunos otros cambios. Quizá uno de los cambios es la propia denominación, que si bien violencia de género, como decía, es violencia contra las mujeres, ese nombre pues tiene alguna controversia porque no queda claro que en el nombre se vea que es una violencia contra las mujeres. Entonces, uno de los cambios podría ser el cambiar la denominación y que sea realmente violencia contra las mujeres. ¿Y qué ha pasado en estos 12 años en la aplicación de esa ley? Esa ley tiene una parte que no se ha cumplido, por ejemplo, de incorporar en la educación realmente el tratamiento, la sensibilización, el entender que los chavales y las chavalas se puedan construir con otros modelos. Pero en la parte judicial, ¿qué ha pasado en estos 12 años? En estos 12 años, con la creación de juzgados especiales, específicos para luchar contra la violencia de género, para instruir estos casos, pues se han instruido 1.400.000 casos, expedientes. En torno a la mitad se han archivado. En torno a la mitad se han archivado. Con lo que cuesta para una mujer llegar a plantear una denuncia. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre para que, con lo que eso cuesta, y yo no pongo en duda que hay esos casos y muchos más casos y que eso es un primer paso para la solución? Pero ¿qué pasa? Ahí hay una fórmula diabólica. Está la presunción de inocencia, que enseguida la aplicamos en cuanto llega ese caso al juzgado, es decir, el acusado está protegido por la presunción de inocencia. Además tiene ese plus de dignidad que el patriarcado le da, esa credibilidad en sus palabras. Y ahí, en esa fórmula, vamos a introducir esa falta de credibilidad que tenemos las mujeres. Y podemos añadir hasta qué punto, y no todos los jueces y juezas, pero hasta qué punto los jueces y juezas conocen, han estudiado realmente las leyes de igualdad, la ley contra la violencia de género, y la están aplicando de acuerdo al espíritu de esas leyes. Lo que estamos viendo es que no es así. Falta investigación, falta seguimiento para ver qué está pasando en todos esos procesos. Están las fiscalías que están haciendo una labor importante, pero estamos hablando de unos asesinatos y de unos delitos
muy complicados de probar, porque muchas veces no hay testigos, porque no hay otras personas. Entonces es muy importante la credibilidad que se le pueda dar a la mujer, y en estos momentos, en esta sociedad, no se está dando esa credibilidad. Bueno, es un poco en cuanto a ese balance muy rápido que podemos hacer de estos 12 años de aplicación de esa ley orgánica, que sabemos que está en proceso de ampliación, de modificación. Además, el día 15 de este mes, hace 10 días, se ha aprobado una proposición no de ley por unanimidad, de nuevo. Es una satisfacción que podamos volver a contar con todo el Congreso, que está de acuerdo en iniciar un nuevo proceso de reflexión, de ampliación y de actualización. Hay una proposición no de ley para modificar esa ley y para seguir profundizando. Eso ocurre con una movilización ciudadana importante, con un trabajo muy importante de las asociaciones de mujeres, porque preguntábamos también ¿y qué hace la sociedad civil y qué hacen las asociaciones de mujeres? El año pasado, hace prácticamente un año, el 7 de noviembre del año pasado, hubo una movilización nacional. Nos concentramos en Madrid denunciando esta situación, instando a los poderes públicos para poder tomar medidas. Hay muchas propuestas ahí. Yo espero que en el proceso ahora que se abre con este inicio en el Congreso se puedan asumir todos los avances y todas las propuestas que está haciendo el movimiento de mujeres. Además, las teóricas están aportando, se está reflexionando, porque es importante ir creando teoría, ir generando teoría, si no, no vamos a poder entender y no vamos a poder tener una representación que nos permita actuar para acabar con esta lacra, ¿no? ¿Qué podemos hacer como docentes? ¿Qué podemos hacer como personas empleadas públicas? Si tenemos en la mente toda esa gran diversidad que supone esa violencia, pues tenemos que ser conscientes de que acabar con la violencia es apostar por la libertad de las mujeres, por darle credibilidad, por apoyar sus proyectos personales, por reforzar esos proyectos, por estar sensibles en el aula, por saber que si hacemos alusión a unos modelos tenemos que poner espejos de modelos de mujeres. En todos los campos, en el periodismo, en el urbanismo, en el periodismo, programas fantásticos que se están haciendo, que nos muestran realidades crueles y cruentas de violencia contra las mujeres, pero necesitamos que también en esos espacios, seguro que hay mujeres luchando contra eso. Necesitamos ver también esos modelos. No nos pueden presentar solo modelos de mujeres víctimas. Necesitamos modelos de mujeres que luchan contra eso, porque la única manera de acabar con esto es trabajar por la igualdad. Trabajar por la igualdad apoyando a mujeres que son sobre todo las que están liderando estos movimientos. Eso significa acabar con la violencia, significa luchar por la igualdad. En el ámbito de la Junta de Andalucía tenemos recursos, tenemos organismos. Si alguien quiere ampliar esa información, si alguien quiere compartir, quiere denunciar, quiere seguir investigando, pueden dirigirse a ese teléfono de información gratuito 900 200 999. Pueden dirigirse a los centros provinciales de la mujer, a los centros municipales de información a la mujer, al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que es un consejo que estamos ahí, pues 26 vocalías de asociaciones de mujeres de toda Andalucía. Y bueno, solo quiero animar a que vayamos avanzando. Estoy a vuestra disposición para cualquier sugerencia, pregunta que queráis hacer. Sí, hay varias preguntas. Muestra. Vale. Aquí. Siéntate. ¿Quiere ver la violencia de género con el sentimiento de posesión de la otra persona?
tiene que ver la violencia de género con el sentimiento de posesión de la otra persona? ¿Qué pensáis? Las personas que estáis ahí después de lo que hemos ido hablando, ¿tiene que ver con el sentimiento de posesión? ¿A dónde nos conduce el sentimiento de posesión? Tendríamos que interrogarnos. ¿El sentimiento de posesión nos conduce a actuar con la otra persona respetando su proyecto de vida, respetando su autonomía? ¿Nos permite eso? Si no nos permite eso, es que está generando una violencia, es que está atentando contra su libertad, es que está atentando contra su autonomía. No sé si así me está contestando. Me llama la atención algunos comportamientos machistas en programas de televisión. ¿Qué tienes que decirnos del papel de los medios de comunicación en la violencia de género? El papel de los medios de comunicación es fundamental. De hecho, se me viene a la mente porque, sabéis, en Andalucía, en el año 1997, ocurrió un hecho que fue un antes y un después y que fue un revulsivo para muchos medios de comunicación. Fue Ana Orantes, no sé si lo recordáis, que en un programa de televisión se la invitó para que contara su caso. Volvemos al suceso, volvemos al caso. Y para que contara más, y para que contara más. ¿Qué ocurrió? Pues que a raíz de ese programa, el agresor, que ya tenía una condena judicial, la roció de gasolina y murió entre las llamas. Eso fue un antes y un después y sensibilizó a los medios de comunicación, que yo creo que realmente están haciendo una labor intensa. Bueno, algunos mejor, otros peor, pero hay una cierta sensibilidad, pero todavía tiene que haber más. Queda mucho, y sobre todo el pasar del tratamiento como caso al tratamiento de la falta de igualdad. Ese paso es fundamental. Y yo me atrevo a añadir lo que decía antes, que por favor, siempre que presentemos una mujer víctima, presentemos una mujer que está luchando contra eso. Ella misma está luchando contra eso. Ella misma ha sido víctima porque no se ha doblegado a obedecer. El maltrato físico parece claro, pero ¿cómo asume? ¿Cómo asume una mujer que es víctima del maltrato psíquico o patrimonial? Claro, se habla del círculo de la violencia, ¿no? Se habla de que hay una tensión, hay una violencia y luego hay una explosión y luego hay un arrepentimiento, una reconciliación, y ese círculo de la violencia se repite una y otra vez. Hemos hablado de cómo esa educación, cuando nosotras estamos educadas en que nos construimos en la medida en que conseguimos agradar, todo eso nos dificulta ser conscientes de esa violencia. Pero por eso es importante que los espejos que se ofrezcan desde los medios de comunicación y en todo nuestro entorno nos presenten a mujeres que han roto eso, a mujeres que han respondido, a mujeres que consiguen llevar adelante su proyecto de vida. No es fácil identificar eso porque tú vas perdiendo la autoestima. Tenemos ahí los testimonios de las mujeres que han pasado por ahí y que han conseguido salir de ahí, y que muchas están trabajando en asociaciones de mujeres para acompañar a otras mujeres, para compartir su experiencia. Entonces es importante, cuando alguien sufre, como cualquier malestar, si está sufriendo, si una mujer está sufriendo, eso es una señal de alarma. Si está sufriendo, si siente que no puede ejercer sus derechos, su mínimo derecho de credibilidad, de libertad, de autonomía, pide ayuda. Pide ayuda porque hay a tu alrededor muchas entidades, asociaciones de mujeres y entidades de la administración que pueden ofrecértela. Un vídeo sobre violencia. Desde el IAP nos indican que hoy pueden encontrar en nuestro canal un vídeo sobre violencia de género con Flor de Torres y la Dirección General de Violencia de Género. Sí, es verdad que yo lo estuve viendo ayer, y además queríamos poner ahora, lo vamos a poner
la campaña que ha lanzado la Junta de Andalucía este 25 de noviembre sobre cómo hacer frente y la distancia la pones tú. Ahora vamos a poner ese spot. Y hay una píldora formativa, ¿no?, que se llama en el IAP con Flor de Torres, que dura unos 5 minutos y que tiene mucha información también interesante y que podéis ver elaborada por el IAP también. ¿Qué opinas sobre la mercantilización de las mujeres? ¿Por qué se sigue utilizando a la mujer como un objeto en la sociedad y se nos hace creer que tenemos que convertirnos en esos objetos construidos desde la sociedad patriarcal y que nuestro valor lo pone el hombre? ¿Cómo podemos luchar contra esta idea tan arraigada y que ahora parece tan moderna? ¿Hasta qué punto la Iglesia Católica tendría un papel secundario históricamente en crear una mentalidad de cultura de sumisión de la mujer hacia el hombre? Bueno, yo creo que estás contestando a la vez que estás preguntando. Estoy totalmente de acuerdo en esa ofensiva del sistema en el que cuando estamos avanzando en algunos terrenos de igualdad, cuando en los roles estamos viendo que estamos accediendo en igualdad de oportunidades a determinados espacios y estamos viendo que está esa ofensiva patriarcal, se está incrementando la violencia sexual, se está incrementando el convertir el cuerpo de las mujeres en objeto, se está aumentando la prostitución forzada, la prostitución, está aumentando, es decir, es en esa construcción, como decíamos, en esa construcción de la identidad como está adoptando otras formas. Y como además tenemos ese espejismo de la igualdad que aparentemente se está eligiendo, las mujeres están eligiendo, es ahí donde se da esa profunda contradicción. Ese es el mito de la libre elección que plantea Ana de Miguel. Es decir, que las mujeres se esté utilizando su cuerpo como objeto sexual aquí y de manera brutal en muchas partes del globo, es una de las reflexiones que tenemos que hacer. ¿Ya está? Y vamos a ver el vídeo. Bueno, pues muchas gracias y nos encontraremos en el camino de la libertad y la igualdad de las mujeres.